Y suelto mi pelo y pinto mi cara, me pierdo en la noche, me quemo en la playa. ¿Cómo nos ponemos de tontorrones con la nostalgia cuando hacemos ese viaje al pueblo y redescubrimos nuestros juguetes y decimos ¡ah! ¡Ah! Ver esas reposiciones de cachitos, de cuando éramos pequeños, o la octava reposición de cualquier película. ¡Ah! ¿Qué nos pasa en el cerebro con la nostalgia? ¿Saben los chavales de ahora lo que es un fax? En el programa de hoy repasamos nostalgia. Es el Gran Prix, el programa del abuelo y del niño. ¡Hostia! Bueno, y yo... En verdad... ¿Esto es nostalgia o no es? Esto no es de ayer. Está diciendo dónde has puesto el listón. No estaba del tono. animándote a Flying Free. Ah, vale. Pero bueno, bien. ¿Qué te parece, Tremendo programa. Esto han hecho un pequeño hueco para nosotros aquí, Sí, yo sí, lo sé. sí. Yo en lo el sé. corazón, para Hombre, siempre. porque ya empezamos a oler a una edad y la nostalgia. ¿A ti te gusta vivir en el presente, Darío? Sí. Tampoco tengo mucha más opción, pero sí me gusta. ¿Y si no? ¿Y si no? ¿Qué elegiría? El futuro. ¿Y si no el futuro, tío? Sí. ¿No te irías ahí a vivir a algún otro lado histórico? ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la época de la peste negra, que te pega todo. Hombre, qué bien, Hombre, qué guay. qué rica la peste Qué guay, negra. Sí, de pandemia en pandemia tiro porque me toca. Yo qué sé, tío. ¿Qué tal? A lo mejor tenías la clave del éxito. Pues estamos muy bien, Darío. Estamos bien, Ya no veo, estamos mal. Ya veo, ya. Esto se viene caliente. ¿Por qué? Porque efectivamente no vamos a vivir, no hemos vivido una pandemia que diezmó la población, o sí, pero lo más importante es que hoy venimos a tratar la nostalgia, los remakes, el si vivir con nuestra expareja, o sea, el si vivir del recuerdo de nuestra expareja nos alimenta, nos nutre. ¿Por qué sin tener referencias del pasado vivimos más en el pasado que nuestros propios padres? ¿Qué está pasando con todo esto? Vamos a explicároslo porque hoy tratamos la nostalgia, el gameplays. Ay, la nostalgia, la melancolía, la añoranza. Dice de amigos que se marcharon de él. Todos sentimos la necesidad de viajar al pasado, Es lo que bailan. Buenas noches. de recuperar aquellos momentos en los que fuimos más felices. Éramos más pequeños, más inocentes, creíamos que la vida era más fácil y las cosas eran más bonitas. Cuando nos mandábamos SMS en vez de WhatsApp, los privados del 20 eran nuestros DMs y los politonos eran lo más de lo más. Y atrevidos con el nombre de la persona que quieras. Aunque bueno, algunos no sabréis ni de lo que estamos hablando. Es la fiesta. Todo vuelve, como las Crocs. Y por eso vemos el regreso de Física o Química. Sí, me quemaría por dentro. Estrenos como Jurassic Park 5 o Jumanji 3 o la nueva de Mulan. ¿Por qué nos aferramos tanto al pasado como un gato a las cortinas? ¿Todo tiempo pasado fue mejor? ¿Acaso vivimos en el pasado porque no podemos mirar hacia el futuro? ¡Ay, qué sencilla! Díselo. Echa de menos un Tamagotchi, te lo tengo que decir. Sí. Yo fíjate, yo a mí más High School Musical. Ay. Bueno, vamos a uno. presentar la mesa, Darío. Antes de lanzar la pregunta de qué han sentido en sus entrañas al ver todas estas cosas. Pedrito, la droga. ¿Millennial o Into the Limit? Bueno, yo super millennial, creo. Hiper millennial. Pedrito, bueno, no hace falta presentación. Y si no, recurrís a nuestros capítulos anteriores, que ya le hemos presentado. Pero bueno, Eso es. pieza. Fantasía. Es una pieza. Fantasía todo el Víctor día. Elías, actor y sobre todo músico, actualmente en esas andas. Voy a decirte una batería de 3 referencias que yo tengo aquí delante. Él toca con Taburete, Dani Fernández, Pablo López. Y dirige muchas cosas, El chico no para, Hotel Flamingo, no sé qué, para arriba, para abajo. Aquí me han anotado muchas cosas, pero sobre todo es una leyenda de la nostalgia en este Il Nostro Paese. Mira la cámara, que se te vea bien. Víctor, vamos a aprovechar tu ¿Cuál es imagen. mi cámara? Claro. ¡Ay, Mira, qué chiquitito era. ¡Qué peluche! Sí. ¿Estás hasta el coño de que te digan algo de eres Guille de Los Serrano? ¿Cuánto de hasta el coño estás?
No, absolutamente. O sea, bien. yo siempre digo que es algo que recuerdo con mucho cariño, casi con el mismo cariño que me ha pasado lo mismo que a Darío, que he recordado High School Musical, que creo que me la voy a ver esta noche cuando llegue a casa otra vez. Ha sido una época maravillosa, no tengo nada que decir, y creo que una de las cosas muy positivas mías es que ahora, como me dedico a otra cosa, Claro. lo vivo además todavía como con más cariño. No es que haya dejado la profesión de actor, pero es verdad que bueno, ahora al estar centrado en otra cosa me gusta mucho, ¿no? No es como si hubiera hecho otro papel de mi vida. Exacto. Entonces yo hubiera ganado un Goya por otra cosa y aún así en los Goya me hubieran dicho que era Guille, el de los Serranos. Y tú, yo, no, te has equivocado, no era por ese papel. Claro, soy el nuevo Antonio Banderas, ¿no lo veis? O sea, que esto demuestra, para, pues eso, como consejo a la generación Z de esos que tienen 18 años, que tú puedes empezar con una movida y luego después hacer otra y luego otra y de eso va la movie. Eso es, De una. Madre mía, esta es la historia de España. Estoy shaking, literal. Carolina Iglesias, Percebes y Grelos. No la llames, o sea, si lo hubieses sabido antes, a lo mejor hubieses puesto otro nickname. Desde luego. Cualquiera. O sea, de hecho, cualquiera. La O sea, repanocha, @ la repanocha. por ejemplo, me habría gustado, o sea, me habría valido. Percebes, vaya mierda. Ella es, es y ha sido, actualmente, vamos a empezar por lo más tocho. Estirando el chicle, podcast, Estada al loro, Válidas la serie, creación, co-creación con Victoria Martín. Pero bueno, ha trabajado en lo siguiente en Televisión Española, Operación Triunfo, por supuesto You, que obviamente por eso es una vieja gloria. Es que esto es historia de España. Soy un juguete roto, incluso. podría decir. Ya estamos tan nostálgica que... Hombre, es que eso ya es vintage. No, pero es que, o sea, quiero decir, pincha en el Cuenca para cuando nos lo puedan abrir. También vintage. También vintage. No sé cuándo va a pasar más. Que vuelva Fotolog. O sea, LOL, podemos parar. Puc Pro, Sí, que está sí. fatal dicho Yo eso. creo que ya estaría. Vale, ¿por qué somos historia de España tú y yo? Hombre, porque tú y yo nos conocimos en un plató, en un estudio. Esto es muy fuerte. O sea, nos conocíamos vía internet, vía chat de Terra. Claro, la clásica felación mutua de qué Sí, guay lo qué que guay, haces, qué qué guay lo que bacán, haces no sé tú. qué, sigue con lo tuyo, no sé qué, pero nunca nos veíamos Ay, fuera tío, de esto es muy eso. fuerte. Nos conocimos en el plató de You, que vino Inés de invitada, fue increíble. Joder, Fue tía, increíble. madre mía, Luego nos estoy a punto de fuimos a charlar al bar de abajo de la radio, bebimos todo lo que había. Porque era por la tarde, o sea, realmente, Esto es encima, nostalgia, siendo rubias y con y el vino y con los Sabina a ojos cantar, azules, ¿te sí, acuerdas? sí. Cuando vino a pedir unos Sí, es euros. verdad. No es broma. Sí, sí. Y parecíamos dos guiris a las 5 de la tarde. Pues, En medio bebiendo de una Gran cerveza. Vía ahí. Vamos, hablando de toda la vida, no sé qué, y de repente volver aquí y que estés tú presentando un programa, me parece la hostia. O sea, Oye, es una increíble. cosa, habéis dicho ahora, él ha dicho, Víctor ha dicho High School Musical, pero ¿qué os ha hecho tilín de todo el vídeo cariño? El mundo juguete es... El mundo juguete, ¿eh? El movilito del Al mediodía y centro. todos los tonos, envía SMS. Envía SMS. Oye, ¿y os acordáis de Música Así? ¿O esto ya a lo mejor Hombre, es... claro. Oye, Música Así. Sí, sí. Música Así cuando salía Amaral. Se estaba Exacto. escuchando de fondo a Hueco cantando. O sea, Hueco, yo no sé, tío, qué clase de artista, cómo está perdurando ahí con el tiempo. Porque lo confunden con macaco. Yo creo que va tirando y como que... no, ¿sabes? Pues pobre macaco. Va pa'lante, Y va con pa'lante. Manu Chao también. No. Oye, pero... Hay No un juegan en límite. la misma liga. Oye, tío, pero Bueno, es que bueno. tenemos 1000 referencias. A ver, Amaral, todas. Andy Lucas, Mira, Chenoa, todo si la Operación si fuesen Pokémon, Sí. Hueco evoluciona en Macaco, evoluciona en Manu Chao. O sea, Manu Chao ya es... Manu Chao es Y Charizard. Manu Chao en Chayán, o sea, en Bisbal. Son todos tipo plantas, la verdad. Y una pregunta, ¿qué referencia tenéis más? O sea, porque yo tengo como una referencia todo el rato mucho más musical que estética. La estética también, ¿no? Pero Sí, porque, bueno, claro, es todo. un poco ahora lo que se lleva... De estética es un poco lo que Ahora está volviendo sí, ahora. el rollo- de pantalla de los Nokia, eso de tribales ahí con pisos. Joder, y las fundas, que cambiabas la funda del 3310 ahí y te comprabas una con una llama. mujer que se veía una estrella en el pezón. Sí. ¿Te la ponías cuando tus padres no te veían? Bueno, yo al menos. ¿no? Y de aquella sí, yo igual, lo que había en las de revistas Carcasero. detrás de bajarte los tonos era Sí. como Y las revistas. el porno accesible para la gente. Exactamente. O sea, era como ver una teta piselada como con 2 píxeles así y decías, yo ya con eso era- tengo. Sí, o sea, eso daba pa' paja de una. Era lo que 5 había. euros unas tetas así. Pues Y las revistas, acordados, que ya eso ya no se lleva es que ya la tanto. revista en sí ya es una Las cosa revistas, muy las incunable. revistas, pues cualquiera, Bravo, Super Pop, la Bravo. La Loca, que la Hombre, Loca era ya un Loca. poquito más... Víctor habrá salido un montón. Hostia, Víctor, tienes que tener ahí una hemeroteca, hermano. Yo tengo una biblioteca. de- Yo tengo una guardada a la Super Pop que sacaron un póster en la época de Adrián Rodríguez por un
lado y mío por otro. Ay. O sea, que ya era feo porque nos ponían a competir. ¿Y quién ganaba? ¿Quién ganaba? Ganaba yo, pero no. No, pero es que no me quitaron un pelito de la nariz. Me acuerdo perfectamente como si fuera ayer de... Pero serán cabrones si sacáis un póster a este tamaño, quitar el pelillo ese Hombre. de la nariz. O sea, tengo guardado. No, pero eso se coge cariño al final. Al final es Al como si pelo te de la tuviese nariz. frente al conjunto, es como tenerte Y os de verdad estáis, ahí. mira, fijaos desde aquí, la audiencia que esté al loro, cómo está afectando este recordatorio de nostalgia. Todo el rato así como, y esto y lo otro, y el Fabric, y para arriba y para abajo. Bueno, a decir que cómo os afecta a vosotros la nostalgia. O sea, cuando tiráis así de recuerdos, os viene una memories del rollo, pues eso, parejil o de algo, ¿es positiva? ¿Os hace Positive, daño? siempre positivo, ¿no? Hay un par de Hostia, veces que tío, dices es que tú, Pedro, tío. te entra ahí como la cosquillita, la barriga, que no sabes tú si es vértigo bueno o malo, que dices tú, Empieza a sonar pero la son- madre del topo de fondo. Y Ah. el amor. Hombre, Joselito, tiritín, tiritín, tiritín. Y tú viéndote, pero los 10 segundos es felicidad, es potente, no sé. Siempre coge la puerta, siempre saca algo de... ¿A ti qué te de lo que pasa? tenía. Porque has Yo hecho tengo, yo tengo la nostalgia, o sea, pues lo que hago de contenidos en redes, todo está relacionado con la nostalgia, pero a la vez yo no soy una persona nostálgica como tal. O sea, me gusta hablar de cosas del pasado, pero yo lo único que echo de menos es a mis abuelos. O sea, de verdad, o sea, yo lo demás está todo bien, cómo va evolucionando ¿no? el ciclo vital. O sea, de hecho, Bueno, cuando... ahora- Bueno, ahora mismo me podría ir a Hemos quitado estos 2022, últimos meses. tirar un poco más para adelante, pero como... Medio año. No sé, es como que todo... Bueno, pues la cosa transcurre, ¿no? Como que no estoy echando de menos... O sea, aparte, la moda, todo vuelve. Además, el truco es siempre vestirte igual, porque en algún momento vas acertando. Como es cíclica, en algún momento aciertas y estás a la moda. Luego se va, pero luego vuelve, entonces no pasa nada. Pero sí que no echo de menos... yo qué sé, me gusta ver programas antiguos, pero yo sé que si se hacen ahora, pues a lo mejor... pues necesitan una actualización. O sea, hace poco, o sea, me grabé reaccionando a OT1, a la primera gala. Carlos Lozano no puede decir más barbaridades, en plan Ya, de, ya, ya. que no vea a Rosa a la cocina, que no vea al comedor, no sé Ya, qué. O sea, ya, le falta ya, decirle, ya. gorda, que no puede. Digo, tío, claro, pero es que no, o sea, no me lo invento. O sea, es que No, lo dijo claro, muchas claro. veces. Cuidado Claro. con Rosa cuando vea al comedor, no sé Bueno, y qué. hace 3 Rosa, lo años, vas si a te ver. ves cualquier documental también, a lo mejor. Bueno, hay si alguna pones cosa. ahora sí, cosas sí. también, Pues ahora a día que de hoy, barbaridad. eso Por día de hoy. Twitter hace no mucho que cómo nos atrevíamos a decir tú no te hagas la estrecha. Sí. Hace no mucho. Claro, Y claro. yo, o sea, me parece muy guay lo que me estás diciendo, pero hace 15 años... Claro. Yo no escribí la Hombre, letra, es verdad que era feo. Pero bueno, Pero Era claro, un niño, es que en cada momento, era está la claro. Marisol, la tenemos aquí sentada. Clara García nos falta también, que entra por Zoom. Clara, mi santa, ¿cómo estás? Divulgadora científica, bioquímica y doctora de neurociencia. O sea, al tanto. Esto Muy se ha buenas. Clara, se ha desparramado una barbaridad este debate, como has podido observar. Está todo el mundo ya, pues eso... No sé por qué está pasando esto. ¿Será porque imaginamos demasiado el futuro y nos da ansiedad y por eso decimos, bueno, mejor recurrimos a sostenernos en el pasado, que fue una cosa que más o menos ya tenemos bajo control? ¿O por qué está sucediendo esto? Este fenómeno que se ha producido aquí en esta mesa de ping-pong barata. Bueno, es muy interesante todo lo que estabais hablando y es verdad que en momentos de cambio sí que recurrimos más a la nostalgia, aunque la nostalgia no es algo de ahora, es una emoción universal y que ha existido siempre. De hecho, ya los antiguos griegos tenían ese concepto, aunque lo llamaban de otra manera, y podíamos ver pues eso, cómo Ulises quería volver a su casa, que en ese momento la nostalgia estaba más asociada a lo que ahora llamamos la morriña, ¿no? El echar de menos tu propia casa, tu hogar. Y luego fue evolucionando el término. Hubo una época en la que se consideró una enfermedad y todo, neurológica, pensaban que la gente tenía una enfermedad, y ahora ya actualmente en el siglo XXI se considera una emoción pues mayoritariamente positiva que se caracteriza por ese sabor agridulce, ¿no? Al recordar el pasado, porque es con cariño, pero también con un poco de pena porque lo hemos perdido y no lo vamos a recuperar. Y tú que estás ahora metida en lo que es el ajo, ¿es distinto la morriña que dices tú que sienten la generación Z a los millennials, ¿no? Que está, o sea, Víctor, tenemos todos un póster en cada casa de Víctor y a lo mejor la generación Z pues no tiene tanto, no sé, tan materializado el imaginario, ¿no?
Bueno, a ver, la morriña sería más esto lo de echar de menos tu casa, que eso pues nos pasa a los que estamos fuera, ¿no? Y la nostalgia propiamente dicha, sí, se ha visto que se puede sentir a cualquier edad desde los 9 años, incluso pues eso, a los 9 años tener nostalgia, Clara. Imagínate, pues a lo mejor de cuando tenían 6. Cuando te cagaban encima. Claro, cada uno pues referente a épocas pasadas, ¿no? De hecho, yo tengo un vídeo en mi canal de Cerebrote sobre la nostalgia y a veces veo a niños que me dejan comentarios y veo que son niños porque los años que me dicen de me acuerdo en 2008 cuando tal, ¿no? Bueno, pues tampoco hace tanto, ¿no? Para mí eso, bueno. Entonces, bueno, no sé, sí que puede haber diferencias entre diferentes generaciones, pero yo creo que también que tiene que ver este auge ahora con esto de que están cambiando las cosas mucho. Antiguamente, pues en 100 años cambiaba poca cosa. Hoy en día, pues con toda la tecnología cambia mucho y además tenemos acceso a volver a ver, pues eso, a volver a ver Los Serranos, a volver a ver nuestros grupos de los 90, etcétera. Entonces, pues yo creo que todo se retroalimenta un poco. Qué suerte has tenido, Víctor, de entrar en ese centenario de Hall of Fame, ¿sabes lo que te quiero decir? Porque según lo que están diciendo... No, la suerte, sí. No, sí. ¿Te imaginas? Sí, desde luego que sí. O sea, yo he flipado durante esta cuarentena que efectivamente todo el mundo ha vuelto a ver Los Serrano y de hecho a la vista está que están volviendo muchas series y muchos regresos. Y lo curioso ha sido que muchos niños pequeños también han empezado a verlo. Supongo que por mímesis con sus hermanos mayores o padres. Y una cosa que a mí sí me ha asombrado es, ostras, pues sí que hay cosas que en el fondo sí que se parecen. O sea, es decir, como que hay cosas que creo que siempre se tratan lo mismo, que es... Desde la antigua Grecia, yo aquí soy muy teatrero y me gusta mucho el teatro clásico, es como que siempre se tratan unos problemas fundamentales... A pesar de que te lo estabas inventando. No. Desde la antigua Grecia... No, que sí, siempre se tratan unos problemas bueno. fundamentales, que son los amores, los problemas sociales, los problemas con los hermanos, los problemas con la familia, no sé qué, y por tanto creo que eso es un problema como que nos hemos dado cuenta que es universal y que da igual la edad que tengas, que el niño que tiene 9 también siente que le gusta a la niña de clase y el que tiene 29, pues... Claro, que los códigos a lo mejor son distintos, sino que lo que estaba haciendo un poco referencia Clara es que ahora tenemos como más accesos, es más multipantalla y por eso a lo mejor la generación Z no puede materializar tanto ciertos referentes, porque la oferta que teníamos, yo soy del 92, pues la oferta que tenía yo con 10 años era la que era. Claro. Era la 1, la 2, la 3, la 2 descartada, la 3 descartada, la 4 y la 5. Hablamos, yo quería comentar una cosa con Víctor, que aquí, o sea, en España todos recordamos Los Serrano, obviamente, en España es como tal, pero siempre me ha flipado que en los Balcanes... Sí. O sea, es Zucker, Prosinecki, Los Serrano. ¿En serio? serio? Es increíble. Es increíble. Il Serrano. O sea, ¿por qué? O sea, porque es que recuerdo, o sea, hubo un jugador que hace unos años fichó por el Sevilla, que era Jovetic, que en su presentación llevaron a Fran Perea. Perdona, es como muy gracioso que haya fichado por el Sevilla y se llama Jovetis. Sí, es verdad. Ojito, cuidado con la putada. Se ha puesto este cuñado sos de pronto. Pero sí, en la presentación, y Jovetti estaba con Fran Perea y diciendo, yo aprendí español... Gracias a 1 más 1 son 7. Pero no matemáticas. Eso me parece ¿Sabéis increíble. lo que sí que podemos aprender de un Gen Z brutal que nos ilustra a todos y nos pone la boquita así, de puntito en boca? Ya sé lo que viene. El Danel. El Danel. Sí, Esta es mira, la muerte térmica del universo dentro. Es 2006. Sales de clase. No estás del todo seguro si te toca comer en casa de tu tía, en casa de tu abuela. No sabes lo que toca en la tele, no sabes si hay One Piece, si hay Avatar. Los capítulos de las series no están sujetos a una continuidad, todavía no sabes lo que te toca. Tus problemas son que tu mejor amigo es más de Pokémon que de Digimon. Tus preocupaciones son hacer el workbook a tiempo, tener un bocadillo de chocolate o de mantequilla con azúcar. Las referencias escapan a tu comprensión. Has oído un par de rumores sobre una página que se llama Cuánto Cabrón, que sube unas viñetas humorísticas bastante características que crees que se llaman memes. De vez en cuando dices palabras en inglés como Forever Alone, Fail. Los vídeos del Rubius te hacen gracia. Tous Carapoyen pega a niños en la televisión pública. Lady Gaga se ha puesto un vestido de carne y ha revolucionado el mundo. La gente se está volviendo loca.
¡Hey! Soy el fantasma de las navidades pasadas y en primer lugar he de decir que los rumores sobre mi higiene capilar han sido infundados. Lo que pasa es que suelo grabar después de bañarme en aceite de colza. Cuando el Reno Bernardo subió la canción Crecí en los 80 a YouTube, una generación entera sintió nostalgia de una época en la que no vivió, porque quieras que no, por mucho que tú no existieses, si yo te digo con mi mano loca hago así te pego en toda la boca, yo creo un vínculo, creo empatía, creo una conexión profunda y legítima. Este fenómeno se está repitiendo a día de hoy con el tema 2000ero. La peña quiere volver a los 2000. Hay gente que nació en 2006 que quiere volver a los 2000. Hay gente que quiere otra vez el estilismo de llevar tops color neón combinados con un bolso en forma de piano, con calentadores. Hay gente que quiere ver a Ashley Tisdale en la alfombra roja de nuevo. Hay gente que quiere que las ketchup sean famosas más allá de Polonia. ¿Qué vas a volver a los 2000? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sois del equipo de que cualquier tiempo pasado fue mejor? Yo personalmente, llamadme aceleracionista, llamadme lo que sea, creo que la única salida es hacia adelante y creo que el futuro es lo único que nos espera. Y hay muchas cosas en el pasado a las que no tienes por qué renunciar, pero hay otras a las que sí. ¿Alguna vez habéis oído frases famosas de vuestra abuela como antes no había tanto maltrato, antes no había tanto divorcio, antes lo que sea, gilipolleces? Entonces, no os quedéis solo con lo bueno, mirad para adelante, mirad atrás de vez en cuando, ved Hamtaro, ver un capítulo de Pokémon, ver un capítulo de Digimon. Hay que atesorar los buenos recuerdos, no hay que vapulearse por los errores del pasado y por supuesto que está bien disfrutar de un pisco labis nostálgico de vez en cuando. Sed nostálgicos con moderación, con precaución, con consciencia y con protección. Amigo conductor, no, ¿cómo era? Eurovisión, ¿quién ganó? No lo sé. Maciel, venga. ¡Hala! Qué turra nos ha metido, ¿eh? También te lo tengo que decir. O sea, si queremos idealizar el pasado, lo idealizamos. ¿Vosotros idealizáis el pasado? Sí, claro, ¿por qué no? O sea, ¿te parece una golden hour? Claro. O sea, cosas que eran pochas ahora molan. Like what? Todo, casi todo. Pantalones de campana, Tío, eso nunca ha sido pocha. tiro bajo. Bueno, Tiro bajo. depende para Así qué como- generación y para qué... El tiro bajo yo, vamos, eso solo lo dicen del Gauss. Es así. Entonces no vale. Sí, ya te digo. Lo siento mucho. Clara, ¿tú tienes alguna idealización? O sea, ¿tú crees en la idealización del pasado o no? Bueno, esto sí, es curioso porque cuando hablamos de nostalgia parece que es la nostalgia, pero está la nostalgia personal por recordar esos momentos de nuestra vida y luego está la histórica, que es lo que comentabais, ¿no? De recordar o anhelar momentos que ni siquiera hemos vivido, o sea, otras épocas. Esto es un fenómeno que se da en algunas personas más que en otras y yo creo que también tiene que ver con una insatisfacción con el momento actual. Pero como decís, a veces se puede tender a romantizar otras épocas sin darnos cuenta, que lo decían en el vídeo, de todas las partes malas que había, ¿no? A lo mejor si eras mujer en otra época pues no hubieras tenido los mismos derechos que ahora, ¿no? Total. Darío, A ver, ¿qué querías es que- decir tú, amor? No, que la nostalgia es... Yo voy con Daniel ahí. O sea, la nostalgia es adictiva y hay que tener cuidado. Porque la nostalgia te lleva a cosas buenas y tú estás muy calentito y muy cómodo en cosas buenas. Y lo que le da miedo a la peña es Es la pastilla incertidumbre. roja, como a Neo. La incertidumbre, ¿qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puede ser mi gran noche? No lo creo. Pues eso tampoco es de tu época, ¿ves? Aquí estamos ejemplificando La un nostalgia momento, claro. en pildoritas, en pildoritas. Y luego también, con cuidado, ¿sabes? La gente esta que dice, no, es que antes se vivía peor. Sí, joder, qué ganas, tío, de poder vivir en un universo en el que una neumonía de mierda me podía matar. ¿Ves? Es esto, por ejemplo, ¿ves? Esto es. Mamá, Esto hice es. una investigación en 10 enciclopedias, 5 informes. Es verdad, 200 o sea, exámenes trimestrales en el mismo lo día. primero, las primeras cosas que hice en primaria, y que no, en la ESO más o menos, era ir yendo a la biblioteca del cole a coger bibliografía. Y la encarta, la A que la era en fiesta, CD. yo pienso que creo que estando en eso. Muy diferente a mis primeros A lo años mejor de la nos ESO. obligaban, ¿no? ¿eh? Y que lo que te iba a decir, Yo tenía un ordenador de no sé de qué año eres, pero vamos, No, no, yo soy el 93, yo soy el 93. Pues, ya No, no, tenías no. MS2, No, Google... pero o yo- sea, Yo estudié en un 97. estudié en un monasterio. Yo soy escriba. que luego, yo creo que también nos pasa esto de que estás con alguien que es más mayor y dice algo y haces tú... Sí, tío, es verdad. A lo mejor tú ya habías Sí, vivido Google. Total, total, total. Pues 21 hemos tenido todos aquí ya. O sea, que Hombre. aprovechando un poco esto del rollo de la nostalgia, ¿os sentís juguetes rotos ahora cuando nos ponemos a hablar de estas cosas? Yo un poco.
Yo me siento un poco... Bueno, es que tengo que contar la anécdota, la voy a meter aquí. Adelante. Esto es una anécdota personal de la época Pig Noise, bla, 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 Messenger, ¿vale? Messenger. Conseguir un Messenger era arduo imposible, ¿sabes? De alguien que te gustaba y tal. Y entonces me acuerdo que circulaba en Foro Los Serrano, o sea, y ya dejo, ya con esto dejo el Messenger de Víctor Elías. Y yo lo tenía. Entonces, una vez saltó pup, pup, y obviamente esa persona bloqueaba a todo el mundo que no conociese, como es lógico. Pero a mí esto, por mi parte, me parece cringe. Y una ya vez lo he dicho, y con esto es una confesión. Yo estoy en eso. Identificado, ¿eh? Hola. 2020, bueno, todos... Quería hacer un flashback a la época de Los Serrano, de tú no te hagas la estrecha, pero esto ya ha caído en desuso, Víctor. Yo me acuerdo que venía tu Messenger en La Bravo. O sea, en La Bravo de repente, en una entrevista te decían, ¿cómo es tu Messenger? Y tú, claro, sí, adelante, Víctor, no sé qué, ¿sabes? Y yo, ¿qué me estás contando? O sea, yo me acuerdo y dije, bueno, será broma. Por si acaso lo agrego. Había mucho menos concepto había mucho mayor concepto, yo creo, que del peligro que ahora, ¿no? Porque ahora con lo de las cookies, o sea, ahora hay un mayor registro de por dónde pasas, etcétera, pero entonces la peña le daba como menos yuyete, ¿no? Yo creo que también es que te acostumbras y no puedes hacer nada, entonces... Ya. Es que te vuelves loco o entras al Los trap. ídolos de masas eran distintos, ¿sabes? O sea, ahora veo yo a Carol por la calle y digo, bueno, claro, vive en Madrid normal, ¿sabes? Pero entonces a lo mejor si hubiese salido la Carol de la época, eso era Yo wow. creo que ahora hay un... Bueno, perdona porque no quería contradecirte, pero... Esto ya se ha puesto así. No, yo creo que en eso, al revés, hay un problema, no sé qué diréis, pero la gente siente todavía más cercanía que antes precisamente porque por el Instagram accede a ti todo el rato, accede a tu vida todo el rato e incluso hasta te pueden llegar a exigir que tú les cuentes tu vida, porque en función de tu perfil hay gente que lo hace. Total. Esto Víctor Elías, antes... experto en nostalgia. En el Messenger tenía que acechar para leer y si no era un correo al Hotmail que si eso Y no ya se enfadaban. no lo ibas a ver. O sea, a mí me pasa ahora que Nadie se rayaba, intento claro. contestar a todos los mensajes de Instagram y de repente contesto una carita, porque me han puesto lo que sea, contesto una carita. Y me ponen de repente, ¿qué tal estás? Y tú, Como que a esa persona no le importa qué tal. ¡ay, Dios mío! Es que esto, vamos a ver. ¿Esto qué pasa? Mira, llevaba la misma camisa, no tengo otra. Es porque no trabajo. Exacto, fíjate, la nostalgia. La nostalgia. ¿Puede alguien hablar, por favor, de este momento? Carol, tú que eres comentarista de estas cosas profesional. O sea, te cedo a ti este momento. Es que El es Maldini increíble. de la nostalgia. Aparte, lo de ya poner capítulo 148, o sea, como la continuación que merecían Guille y Tete, lo que yo necesitaba. Es que es así, o sea, me parece muy fuerte. Me parece muy guay, además, estas cosas que están pasando con el tiempo, como de repente reencuentros de gente que has visto en tu adolescencia. O Jennifer Aniston hace nada con Brad Pitt, con Brad eso ha sido muy Pitt. fuerte. Eso ha sido Pues de esto dedo. nos lo da el 2020. La cuca estaba así. Es que es muy fuerte. Casi como One Piece ya, ¿eh? 148 capítulos, ¿eh? Sí. Ojo, ¿eh? Dentro de nada. Ojo. Esas cosas ya no pasan. O sea, que diríamos que la generación Z ha nacido demasiado tarde para poder disfrutar de este debate. O Es que no- están es donde que- tienen es que que, estar. Porque pueden recurrir a ello en un momentito. No, o sea, comentaba antes muy bien que a partir de los 9 años, pero... Hostia, Clara, es muy fuerte la olla, ¿eh? ¿Qué vas a echar de menos? La teta. Pues Sí, a ver, como tampoco la digo que teta, sea ¿no? lo más común, ¿eh? En Yo me los comía niños. hormigas con 6 años y con 9 ya no. Hay gente que Maravilla de las echa hormigas. de Sabían a menos mora. el mundo sin TikTok. No os comáis hormigas, O por sea favor. que Ojo. Eso es No, también. 3 años por ahí, ¿eh? Ojo. Vale, Clara, yo tengo una pregunta para ti, esto es muy importante. ¿Hay una franja de edad a la que acudimos más por algo en nuestra, o sea, de recuerdo, de anhelo, de nostalgia, por utilizar así Sí. palabras un poco más garcilasas? Sí, no, totalmente. Más o menos entre los 10, 15 hasta los 30 años es como nuestro pico, que luego recordaremos ya de Ay, más Dios mayores. mío. Porque, claro, es una época en la que nos estamos formando, nuestra identidad se está formando más como personas ya adultas y tenemos muchos recuerdos de esa época. También cuando somos niños pues hacemos más cosas nuevas en la adolescencia y eso pues también ligado a la emoción hace que se consolide más esa memoria y luego pues a la larga vamos recordando eso. Por eso ahora lo que decíamos de que si ahora hay más nostalgia o la generación Z, a lo mejor la generación Z todavía no le ha dado tiempo a rememorar pues sus veintitantos, 30,
¿no? Que es como estamos algunos de los que estamos aquí en la mesa. También te digo. Claro, más yo, 20 y tantos que 30. Como- Eso quería decir, cariño. como experto en la ruta del bacalao, que me autoproclamo ahora mismo. Ah, genial. Claro, hay gente que de los 15 a los 30 no creo que recuerde nada. La nostalgia de esa peña, ¿de dónde viene? O sea, pero por ejemplo, y la gente que hemos tenido una adolescencia un poco más de mierda, ¿por qué ahora la recordamos con tanto cariño? Porque Es te mi quedas con lo pregunta. bueno. Porque somos más viejas. O sea, yo creo que ha pasado el tiempo y no nos... O sea, yo evidentemente no volvería al instituto ni aunque me pagasen, sinceramente. Yo sí. Yo sí, tirón. Pues muchísima suerte has tenido la vida, pero Me yo hizo no. mucho volver a fumar un cigarro a escondidas en el recreo. Fijaros la gilipollez, ¿eh? Pero estás hablando de cosas nostálgicas. Yo Pero estaba hablando de el sitio general es lo que tú estás diciendo. O sea, yo creo que, igual que yo decía, porque ahora de repente hay más nostalgia en nuestra generación con nuestras cosas, porque yo hablaba de estas cosas hace unos años, pues porque somos más viejas, entonces ha pasado más tiempo y ya nos parece una cosa más antigua. O sea, es clarísimamente, dices, claro, yo pienso que han pasado 10 años, pero no han pasado 10 años, es que estamos llegando, bueno, en nuestro caso, bueno, yo soy del 93, estamos llegando a los 30, es que ya han pasado muchos años, entonces, o sea, van 15 años. Bueno, nos Es una quedan curva 2 que es años, proporcional. 2 años A nos más quedan de años, generar- más recuerdos, más nostalgia. Nos quedan 2 años de generar recuerdos. Cuanto más años tiene... Yo soy del más 91, épico. ¿podéis dejar de hablar de esto, por favor? Vale, claro. Chicos, es que tengo preparado una cosa un poco estupendo. fuerte para vosotros, para seguir llorando y para que sigáis materializando vuestra edad, ¿no? Porque esto es así. Nuestro vídeo de marca blanca. ¿Y esto? ¿Qué diantres es? Nunca había visto nada igual. Me había tocado una superficie como esta. Tú eres como el agua para que llueve del cielo. Cabrón. Te quiero porque quiero que me quieras, porque como tú no hay nadie más bonito en tu brillar. Chinga, qué feo. Tranquilo, güey. Tranquilo, güey, tranquilo. ¡Está vivo! ¡Matadlo! Así está la cosa, Clara. ¿Qué te parece? O sea, dinos un efecto o dos nocivos, por favor, de la nostalgia. Mira, A esa ver, es que me cuesta hablar mal de la nostalgia porque en general es una emoción positiva y los investigadores han encontrado pues bastantes cosas positivas como esto de pues tener un sentido de continuidad en nuestra vida a pesar de que todo cambie, ¿no? Y luego también nos hace pues ver el futuro con más positividad y perseguir nuestros objetivos, sentirnos más conectados, así que en principio es bastante positiva. Pero por supuesto, si abusamos y solamente recordamos el pasado, pues puede ser negativo como todo. Pues muchas gracias, Clara. @cerebrotes, seguidla, por favor, por habernos arrojado un poquito de luz divulgativa en este debate que ya se estaba pues descontrolando. O sea, ya ha habido un momento aquí de Daddy Yankee, que sí para arriba, que sí para abajo, que está como el caso de Benjamin Button. Muchísimas gracias, Cerebrotes. Esto tiene mucho más sentido aterrizarlo en 2020, pues con nuestra generación Z, con los Zoomers. Tenemos a Sofía y a Nico en pantalla. Hola, mis santos, ¿cómo estáis, cariño? Hola. Nico, hijo, qué peluche más bonito, que tienes 14 años, me han puesto por aquí. Bueno, acabo de parecer Juan y medio, perdón, mis disculpas, si ha quedado esto raro, bajo ningún concepto quería orientarlo por esta línea. Chicos, ¿tenéis nostalgia vosotros de algún ítem de estos que hemos comentado en la tarde de hoy? Pues eso, tipo Los Serrano, física o química, ¿o creéis que somos unos putos boomers? Decidlo abiertamente. No, que va, para nada. Yo creo que no. Que sí. O sea, yo tengo nostalgia en ciertas cosas. Por ejemplo, yo que sé, dibujos animados de 2008 o cosas así. ¿De 2008? XD. Sí, a ver, por ejemplo, yo que sé, dibujos animados como la banda del patio. Bueno, 2008, no sé si será de 2008. Código Lyoko. Sí, dibujos animados así. Nico, ¿tú tienes alguna nostalgia de algo, corazón? Sí, yo igual, muchas veces de Bob Esponja, siempre que me tumbaba en el salón a verlo, a mí me con flipa. la tele y mi abuela estaba ahí. Ay, por mi ejemplo, niña. de eso me acuerdo. Y luego Código Lyoko también me acuerdo mucho.
Oye, tío, a mí Bob Esponja, te tengo que decir, es de mi generación y también me gusta, ¿eh? Y lo veo a día de hoy, con 28 años. No sigas mi trayectoria, por favor. Bob Esponja tiene que tener ya la esponja 50 años, por lo menos. La esponja está para cambiar. Creo que la esponja ya no absorbe, ¿no? Sí, ojo. Y si os lanzo esta pregunta, ¿sabéis quiénes son los hermanos Muñoz? Ni idea. ¡Ay, Dios mío! Di el nombre, di el nombre. Yo tampoco, ¿eh? Eso sí. Claro. Oye, ¿y la canción más famosa de Estopa, chicos? A chuparla. No sé, Esto es muy o sea, fuerte. sé cuál es, pero no. Claro, es como Vivaldi, yo qué sé, ¿qué ha hecho ese señor? Vivaldi, ni puta idea. Oye, tía, las 5 estaciones. O sea, que me digas mocedades. Pues bueno. Las 5 estaciones he dicho. ¿Cuál es la quinta? Ay, Dios mío, chicos. Has contado cuarentena. O sea, invierno, verano, primavera. Madre mía. Tremendo. Verano, otoño, invierno y Chicos, Chamartín. por favor, estudiad. Esto es un mensaje de verdad para toda la gente que tenga oportunidad de salir de esto, ¿vale? Estudiad, formaos y no caigáis en mi necedad. Pedro, ¿cómo estás, corazón? ¿Nos traes algo duro de pelar? Pues sí, como siempre traigo fantasías, ¿no? Es maravilla. Traigo ahí un poquillo, un test, a ver si sabéis qué cosillas traigo. A ver si sabéis qué cosillas traigo. Foticos, audios y cosas para que a ver si qué nivel de nostalgia hay aquí. Mira, ¿Cómo estamos? Pedro, te has quedado a los 18 y yo quiero que te mueras en los 18 porque así va a ser. Sí, o sea, eres eso fue a cenar. el teen. ¿Qué está hablando? ¡Ay, Dios mío! ¿Sabéis lo que es esto? Madre mía, Sí. sí. Sí, ¿no? Sí. Cuando Y has ellos girado la también. cara me ha asustado, ¿eh? He dicho, no sabía que el programa iba por ahí. Sofía, tú me dices que sí sabes lo que es. Nico, ¿tú sabes lo que es? Creo que sí. Es una movida que, bueno, a ver, tampoco hace falta ser aquí un cum laude, soplas, ¿no? ¿O qué? Sale la tinta. No, no es el primer vapor, ni el hombre se está echando un cartucho. O sea, eran como unos rotuladores que tú soplabas, se llaman Blue Pen, se llamaba esa movida, y tú soplabas y pintabas soplando. Era... Imagínate si Sí, sopla yo he para tenido- adentro. Tú imagínate para pintarte ahí un farlopa en el puente de las 6. ¿Tú captas esos grafiteros? Esa es. Son colegas. Eso No, pero que es verdad, es verídico. Sí, ¿eh? Sí, farlopa. ¿el farlopa es colega? Es una crew de peña de graffiti, me creía que había dado en el clavo. Digo, mira la chiquilla, Como sabe más de la Banksy, cuenta. no se sabe bien quiénes son los farlopos. Exacto, Claro, como Farlopa es Banksy, no se saben nostalgia. quiénes son. Farlopa y muelles son nostalgia. Sí, THC es otra. Ahí va. Bastante Bueno, mítica. pues desde aquí un beso. Y BKE. Farlope. Larga vida BKE, hermano. Farlopero. A Hostia. Y además me Pues han gustado sí. estas miradas incómodas que han empezado a cruzarse por la mesa. Yo no, por Y favor. estás diciendo, venga, ¿cómo va a acabar esto? Ya está. He entrado en escena, chavales. Yo quería ir algo que no se sepa. Bueno, traemos la siguiente, a ver, que nos pongan Vale. por aquí. ¿Sabemos qué es esto? ¿Qué tenemos Chicos, por aquí? chicos de la generación Z, Nicolás y Sofía, ¿sabemos qué es esto? Yo también. Creo que sí. Tú Lo cállate de la boca, los Pedro. ordenadores estos que había para jugar. Y le daba cada uno de No, o sea, tiene toda la razón. Visualmente era... Sí, parece los que eran como ordenador que no era ordenador. La verdad, los de la Junta. Era un juguete, pero cariño, ¿esto qué va a ser? Es que claro, esto vosotros habéis crecido con la Wikipedia, pero esto... ¿Qué Esto es? sí es antiguillo ya, esto es la Encarta, de hecho lo pone arriba, esto era la enciclopedia que tenían los ordenadores antiguamente y eran rollo así, pues estas eran más de chiquillo. Había otra más antigua, yo tenía una que era como un... Una piedra roseta. Pero era más medieval, ¿sabes? La ambientación, lo verdad, Sí. era más rollo... Escritura con uniforme. Claro. Claro, claro. Sí, que estamos Me muy encanta la viejos. cara de Nico y de Sofía desde el Zoom que están diciendo, bueno, ¿cuándo va, o sea, ¿cuándo Pues va eso a parar esta fue gente? un gran avance porque ya no teníamos que mirar las enciclopedias en libros, ya podíamos mirar el ordenador y preguntarle cosas. Fíjate Y- qué gran avance, Nicolás, ¿eh? Imagínate, Uy, va. la Cuando época- íbamos a la guerra, imagínate. Pero yo me acuerdo de una enciclopedia, bueno, no sé si os acordáis, pero yo no tuve la Encarta esta, pero me acuerdo de una enciclopedia que sí que me regalaron mis padres cuando tendría 8 años, que ya ves, me podían haber regalado un juguete, que venía con disquetes, cuidado, Ah, los floppies. por tomo. Por todo, imagínate cuántos disques podría tener. Bueno, o sea, a mí solamente me gusta eso para hacer clac, clac, clac. ¿Qué más cosas tenemos, amor? Sigamos con la siguiente. Hombre, sigamos con la ya tenéis siguiente. CD, ¿eh? Os digo. ¿Qué Chicos, tenemos por ahí? atención, mis... Hombre. Conocéis a mi chi- compadre. Mis chicos Z, Conocéis a mi Sofía, compadre. Nico, ¿sabéis qué es esto?
No sé de qué me suena eso. Es que no sé ¿Tú sabes qué lo es que esto, es, pero me suena de algo. Nico, ¿te suena? Es que la Supongo que serán generación- unos dibujos, pero no sé, no... La generación de ahora es mucho más pirata que la de antes, porque antes la piratería era como en plan, cuidado, pero ahora Sí, es se tenían normal. esos sketches, Es que esas antes escenas. tenías el emule y mirabas para ver si entraba algo. Exacto, ¿sabes? exacto, es que tú vas muy rápido. A ver, pero bueno, vamos a explicárselo. Era el asistente virtual que había en Word, el Word. en Microsoft Claro, Word. exacto. Microsoft Word, chicos. Tú entrabas De y los salía Sí. esta creación de Belcebú. Se llamaba salía, Clippy, de hecho. Clippy, sí. Clippy era. Y te decía un Lo poco Clippy. de, pues eso. Y te preguntaba cosas siempre obscenas. Cursos de Word para el inserso. A eso Nico, me refería. Sofía, no todo han sido épocas doradas, como habéis podido observar. O sea, hemos tenido que aprender a utilizar Habéis el Word con un nacido bien. asistente, rollo control Office. C-V. Office. ¿Quién tiene ahora Office? ¿Qué es Office? Office. Office era Word, PowerPoint, Excel. Lo que ponemos siempre en el currículum que Bueno, tenemos. Office. No pongáis en el currículum que tenéis, efectivamente. Claro, ya. Office. Paquete Office. El paquete Office ya está totalmente obsoleto, por favor. Que manejar el Adobe. Señor. Que manejar el fuera. Adobe. Creo que no. Bueno, más- ¿qué tenemos? ¿Qué más tenemos más por ahí? cosas por aquí, bebés. Saca. A ver. Eso sí, el Tamagotchi. Claro que sí. ¡Vamos! Ahí está. ¡Vamos! ¿Pero porque habéis tenido uno o porque Ese es mi lo habéis visto en equipo. Twitter? Sí, no lo tengo. Yo no he llegado a tener uno, porque nunca me lo llegaron a comprar mis padres, pero Bien me hecho. gustaría haber Sigue tenido. habiendo, ¿eh? Hay Sigue reediciones habiendo, sigue habiendo y se- constantemente. Han sacado hace poco una Pero creo que no son los Rojos. mismos que antes, o sea, no tienen esa calidad, digamos. Esa calidad de mierda, quieres decir. De mierda literal, porque los tamagotchis, chicos, se inundaban en sus propias plastas, o sea, como Hay que o sea, era un pensar ser infecto. que es el primer Animal Crossing, de los primeros, Sí, ¿eh? sí, Justo. está El claro. primer POU. El primer Poe, eso sí. Spider. El Posey, ¿se acordáis, no, chicos? Spider. ¿Qué más Vale, tenemos por más ahí, cosas, familia? más cosas, chicos. Familia, por ahí? como dice Pedro. Hombre, Ay. somos familia, como Chicos, lo yo que no sé estamos qué es viendo. esto. Esto es mi familia. Creo Todos que, helados, ay, estamos todos muertos fríos. creo que esto me suena, eso de cuando Esos anunciaban eran los dibujos. Tinders o algo así. O algo así, creo. El Tinder. ¡El Tinder! El, No, el Kinder, Kinder, Kinder. los Kinder buenos. Vale, vale. No el Está Tinder. bien. Completamente obscena. Bueno, Inés. Esto, o sea, Me Tenemos suena de que algo eso, dejar no lo esta sé. mesa. Nico, ¿qué te han parecido a ti esos animales extraños? Así como... No sé, yo creo que son Faloformes. unos dibujos, pero no sé. El Claymotion, pues esto era Pingu, era uno... Eran unos dibujos de la casa, amor, de la 2. Exacto, que echa- Bueno, también lo he hecho en Canal de Andalucía. No vaya. cuidado. Ese reciclaje, ese Hombre, reciclaje. qué reciclaje. Aquí Eso no se tira pagaban, nada. eso pagaban bien. Sus impuestos. Aquí no se tira nada. Bueno, ¿qué Chicos, tenemos vamos con más? otra imagen para vosotros. A ver si sabéis qué es esto. Y este se la sabe, mi rey. Las Mi carpetas. rey se la sabe ¿no? bien Y aquí. los Las carpetas. ordenadores. Wow. Claro, Las es que esto- carpetas, me es que encanta. tenéis suerte porque esto ni lo habéis olido. Menos mal, y gracias a Dios que no Nico, habéis ¿qué es olido eso, esto. amor? Sí. Los documentos del ordenador donde guardan los trabajos y todo eso. Ay, cariño. Ay, cariño. ¿Qué es esto, Pedro? Esto es un sistema P2P, bueno, que ya no se dice esto, era para descargarte la música y eso antiguamente, en vez de descargártela por el buscador, por el browser, te tenías que descargar un En vez de programa. tener Spotify, que es lo que Exacto. queremos O el decir, y Spotify pagar ahora, por los ejemplo, derechos de autor. Te metías en el emule, o en el Caza o en el Are, que eran programas de estos en el que te descargaba la musiquita y te podías descargar un tema en 3 o 4 días. Atención, chicos. El Era disco música de- y pelis. Y te sí, descargaba música y una pelis. película. Y no se sabía que podía y tu salir madre ahí. Sí, la peli. Tu madre la grababa. Bueno, tu madre o con quien tú estuvieras, nunca se sabe, la ponía en el DVD y te salía la versión XXX. Sí, sí. Delante de toda la familia. Exacto, Y tú, o sea que oh, se veía porno era- porque se incluían en esos files. Y Exactamente. el disco de Caminando por la vida de Melendi, si te lo descargabas, pues efectivamente tardabas 6 El días. torrent, chicos, el torrent, ¿lo controláis? ¿Sabéis lo que es? Eso sí. Sí. Torres, Pues es como es el esto, pero los abuelo del primeros. torrent, Claro, sí, sí, total. básicamente. Oye, este momento, Exactamente. profesores, o sea, estamos fatal, por favor. ¿Qué Gracias más al cosas padre. tienes? Me está saliendo el padre que llevo dentro. No, es que quiero que se acabe este Claro. programa porque me Son siento late fatal. 2000. Late O sea, 2000. El emule 99. Tírame 2000. cosita, bebé. Sin vergüenza. Sinvergüenza. Ah, vale. Sinvergüenza. Next, ¿Eh? ¿qué tenemos? A ver, ¿qué es tenemos esto? por ahí? Mira esa imagen. Ah, no. Escucha. A ver si os suena este. No es un fallo de la conexión, ¿eh? Flashbacks de Vietnam.
Sofía está talladísima. Pues estamos intentando controlar la mente, la chicos. Biblia. Eso es la Biblia. Eso es el Padre Nuestro. Sí, tal cual. Bueno, este estruendo, ¿qué era? ¿Sabéis este estruendo? ¿Qué es? No sé, a mí me suena haberlo escuchado en algún vídeo de YouTube, pero no. En vídeos de YouTube. Una canción de ahora Porta, se usa ¿te como imaginas? meme. Este es el hit de los 90. Esto es lo que en los Spotify de los 90, esto es lo que más sonaba. Esto era cuando tú te conectabas a internet, tenías que encender el módem. Entonces tenías que escuchar ese sonido todos los días que te conectabas a internet, porque claro, antes el internet tenías que quitar el teléfono y poner el internet para tener internet. Era una u otra, no es como ahora que tiene el wifi. Ahora ni se usa el fijo ya, directamente. No hay fijo, de hecho no hay El fijo da malas noticias a día de El hoy. fijo solo malas Es lo noticias. único. Alguien ha muerto. Sí, para conectarte a internet tenías que escuchar ese sonido por el huevo antes. Bueno, otra imagen tenemos por aquí. O audio, no sabemos. ¿Qué es esto? Nico, Sofía. El barrio. No tengo ni la menor idea. No, Eso no se lo- parece ser un videojuego o algo de eso. Sí, sí, es de un juego, es de un juego. Sí. Ay, venga, Esto sí que lo sabéis. venga, Esto sí que lo sabéis. venga. Ahora mismo hay uno que es el quinto. El de primer esta GTA, saga. supongo. Claro, exacto. Eso es. El San Andreas. El San Andreas. San Andrea. Groove Chicos, Street. eso era muy violento en mi época, ¿vale? O sea, esto la gente que se No, lo y ahora, compraba... y ahora. Ahora se lo Vale. Vale, sigue. Incluso el primero que salió también era violento. Pero el primero era el que se veía desde arriba. Oye, ¿y algunas sí para cerrar ya que tenemos? Sí, ¿qué tenemos para cerrar por ahí? Que si no podemos Mírale, seguir toda la mírale. vida. ¡Ay, Dios mío! Eso sí. De aquí Ostras. tengo una anécdota muy buena Chicos, con esto, ¿eh? Esto lo tienes que contar la anécdota, pero por favor, no quiero que perdáis ningún tipo de detalle de esa imagen. Es que no, vamos, a Barbie gana juicio a las Bratz. Solo contenido de calidad. Increíble. Contenidos de calidad. Saunier despide a Rico. Acabo de flipar y tengo ganas de llorar. Desnudos a color. Tatuaje, henna negra, dan alergia. Da la alegría. Irán, optimismo, reunión nuclear. Hostia. Lo mismo, ¿no? A día de hoy. ¿Optimismo para quién? ¿Para Irán? ¿Para el resto de la humanidad? Qué época, ¿eh? ¿Sabéis Complicado. qué? Oye, cuenta tu anécdota. Pues mi anécdota Bueno, es que... chicos, perdonad que nos lo hemos dicho. ¿Eso Sofía, qué es? Nico, ¿sabéis lo que es esto? Exacto. Sí. Yo solo sé que se ponía en la tele, o sea, tenías que poner como una opción, algo así, un comando o algo raro, y se activaba. O sea, yo me acuerdo que mi padre ponía esto para la lotería o no Sí, sé qué sí, cosas máquina que sabía. salían. Tal cual, Mi tal abuelo cual. lo ponía para ver los resultados. Mi del abuelo, fútbol. ¿eh? Mi abuelo. Sí, sí. abuelo, Oye, el texto creo que sigue existiendo. O sea, quiero decir, es una cosa que no ha salido la opción de... Hasta hace unos cuantos años ¿En dejó de serio? existir. ¿Ah, lo ¿Lo has quitas? quitado? Sí, ya sí. Hostia, qué bajo. Oh, qué sí. bajo. Pedro, gracias por esta encarta Yo estoy atento particular. aquí a las cosas. hombre, hay que estar Al atento. teletexto. Claro, el mando de mi tele no tiene, ahora que lo pienso, no tiene Exacto. botón para el teletexto. Desde el Tiene TDT, 5 poco después botones. del TDT Tampoco lo ya has dejó de buscado. existir. A lo Ya, mejor. verdad. De hecho, hay que estar atento. Tenía un familiar que cuando estaba en la cárcel se escribía con la novia, bueno, a día de hoy la mujer, por el teletexto. Hostia Por puta. una de estos que había y se podían como escribir cosas de estas de... Claro, Bueno, o sea, es que está aquí cortitos los surgiendo la mensajes. película del Exacto, Gola. mira, eso, cortito. ¿Puedes contar tu anécdota? Esa ¿Es esta? es esta. Ah, esta es la Claro, ¿te anécdota. parece poco o qué? ¿Te parece poco? Hostia, pues no me parece poco. ¿Has visto cómo le he despreciado? Sí, sí, en plan, El carcelero. Buenísimo, ¿eh? Para meter las cosas ahí dentro y no sé qué por el teletexto. O sea, que si un hombre más avispado de la cuenta se hubiese puesto a leer el teletexto en esa ciudad, hubiese descubierto todo lo que entraba. Venga, una rondeta de nostalgia mal. Cosas que recordamos y decimos, menos mal que esto ya controlar, suprimir. Abro yo. Venga. El estilo de los 2000, que se está poniendo de moda, es una puta mierda. Por favor, Es el estilo de vestir de los 2000 es horrible. No, pelea Vamos a física. dejarlo ahí. Igual que cuando el repunte de los 80 dices, guay, esto sí. Ah, Darío, que no. qué decepción, Bueno, tío, bueno, no sé. no, O sea, no. menos mal que esto ha Yo- quedado inmortalizado en mi cara. ahí no. Un recuerdo mal que no tenemos que Yo con recuperar. eso de los 90 sí, los 2000 creo que tampoco de estilo no lo veo. yo sí lo veo. Aquí me estáis dando un patón, ¿eh? Madre mía. Este equipo no es mi equipo, O ¿eh? sea, una Ashley Tisdale como salía en el vídeo, no lo veo. Ella sí, pero otro outfit, maybe. Es que Welcome to Paradise, bien. Pero tal. depende qué país. España Chicos, qué tampoco fue mal. muy bueno en la moda en Yo es que he hecho ninguna mucho el ridículo generación, ¿eh? vestida. O sea, yo quiero decir, por ejemplo, 3+2, que era un grupo así como... Sí, claro, el de Más te quiero más.
No, tía. No, esa es fórmula abierta. No, tía. Hostia, Eso no, perdón, por favor, chicos, no paro de fallar, Joder, las O sea, esto 5 es un tema muy estaciones. serio. Hay aquí una leyenda de la música de los 2000 y no está respetando. Tía, 3 más 2, decirme Sergio. una canción. Sergio está Tía, en ese grupo, girando ¿no? sin parar, sí. Subcampeón. Fue Euro Junior, sí. Subcampeón. Joder, es que esta persona... Estoy impresionada. esto, pues, Mucho conocimiento. perdonad. 3 más 2 vestían siempre como de todos los colores que había y Vale. se ponían como 3 más 2 pegado por aquí. O sea, como fans de las matemáticas Son muy de parecía. ahora, ¿no? Son muy Gucci, ¿no? Que es un rey para ti, Claro, y ¿sabes? yo seguía ese estilismo. Ese estilo. Y no lo repetiríamos. Para nada, o sea, de hecho me gusta que esas fotos de esa época como que, bueno, se revelaban algunas, pero tampoco tantas, entonces es como ese momento de Las has paso dejado de al sol para que se digital queden en y blanco. carrete, que se quedó ahí en el vacío y dije, eliminar. Pedro, algo que eliminarías de tu nostalgia. No tiene por qué ser de los 2000. Mira, que no quiere eliminar nada. Mira, a ver. No, de momento no, la verdad. Pedro, tío, unas zapatillas chungas, las muelles, aunque sean. Que son Madre mía, tío, Claro. no paro de liarla. No, despedida, la verdad. Hoy despedida. Las medallas que se daban en los bares, ¿Cómo tío, voy el a tirar anís. las muelles si es lo mejor del Los mundo? magos, no sé, cosas que digas, no, tío, se lleva Hombre, mucho. bueno, pues Los payasos. pintar al rey mago de negro. Eso no lo echamos de menos. Muy Eso, bien. ¿cómo he hecho de menos eso? Es verdad, Queda verdad, lamentable. Menos mal que en mi barrio empezaron pronto a acertar, a dejar de hacer eso. A pensar que podías Víctor, coger uno que ya dinos tú algo de tuviese ese color, ¿no? nostalgia, Desde el principio. Hombre, si es que la Nostalgia mal, mayoría cosas ya que no éramos queremos todos de que un vuelvan. lado, de otro. Claro. Algo de mi Aquí tenían nostalgia que- mal. Es que yo creo que no quitaría... Hombre, algo, una cosa que digas, esto es una horrendez. Tu pelo de la nariz del póster, por ejemplo. Pero de la nariz del póster lo quitaba Las Manley seguro. que manchaban mucho, la plastilina que se quedaba aquí. Esas ceras que no se... O sea, La primero, Manley eso de eran comprarlas para ir a clase que no se usaban, o sea, de tengo que comprar ceras en Mira, primaria. sí, yo creo ya que no. quitaría... lo tiene, Vale, lo sí, tiene. lo tengo. Mira, a ver, Víctor, que A hemos ver, a ver, empezado a por ver. aquí. Ahora- Tenías 3 personas para irlo pensando. Ya, pero no, me acaba de venir, no me joder. No, se puede quedar tal cual. Ahora que creo que me he enterado que ha vuelto la marca Calcani, además, y que se está volviendo. Claro, Sí. eso, a tope. He tenido el chándal más horroroso de Calcani, ¿Cuál? de terciopelo, que tenía la frase "The world is yours", de Scarface. Y yo lo peor de todo es que... Te lo quiero comprar. Lo peor de todo es que me creía mazo de guay. Iba con unas DC del porte de esta red. Ya y ves, y el es que hay creo que es el cortes. chándal terciopelo rojo, sea, cuidado. O sea, hasta aquí. Lo eliminaría de mi vida. Yo tenía Chicos. el rojo de Calcani, pero el que era de plástico, no el de terciopelo, que era con Esto toda la es, banda o sea, Kleenex. esto es Ese, un pues, horror. te lo Bueno, tenía menos también. mal que habéis hecho todo Ese, qué referencias máquina. estilísticas. El mejor, Tenemos el que ir mejor. cerrando ya nuestro programa. O sea, es que fíjate, es que nos ponemos a hablar de las vejeces y es que aquí nuestra residencia se nos despendola. El próximo programa tenemos dismorfia, operaciones estéticas, body positive. Body positive, ese es el próximo programa. Es un mundo. Y hoy, pues por favor, si os ha gustado, seguidnos en nuestras redes, que pues nos hemos adaptado al 2020 y las tenemos. Un videíto de Kilgore de despedida y os queremos mucho. Nostalgia forever, chicos. Qué maravilla de mesa, por favor. Zoomers, tened cuidado, que os podéis convertir en esto. No bebáis Larios, o sea, evitadlo. Cuando tengáis edad para ello. Solo Jägermeister. Dentro con el vídeo de Kilgore, chicos.